Amigos, nuevamente saludarles y agradecerles que nos sintonicen. El tema que nos compete ahora en Cápsulas de Psicología es TDA, Trastorno Déficit de Atención con Hiperactividad o Impulsividad. Para lo cual vamos a evaluar los diferentes rubros que pueden determinar este diagnóstico. El primero sería la atención y la concentración. Recordemos que la atención es focalizar toda nuestra área sensorial hacia un punto, para lo cual vamos a estarlos evaluando en forma separada. Primer paso, dificultad para el niño para establecer un orden, sus trabajos pequeños o pequeñas actividades que ellos pueden tener en casa. Esos trabajos en el que empiezan con el nombre en la parte superior, con la fecha. Cuando este niño, después de haber establecido ese aprendizaje en primario o en preescolar, aún así sigue teniendo esa dificultad, ese sería el primer parámetro. Le cuesta poner en marcha actividades que él ya dominaba. Situaciones de hábitos personales como vestirse, organizar su ropa, puede distraerse fácilmente con algún estímulo. Esto ya había iniciado la actividad y el niño pasa un estímulo externo y él se distrae de la actividad que tenía en práctica. Presenta problemas para mantener o focalizar esa atención. No tenemos que ser tan exigentes ni tan estrictos cuando el niño esté realizando una actividad, pero sí observarlo, padres de familia y profesores. Cuando el niño inicia su actividad, tenemos que observar la capacidad de interés que puede tener sobre el mismo. Si esto empieza a darse o fluir en forma tranquila, pero él posteriormente se empieza a distraer con mucha facilidad y no logra terminar la actividad, esto puede ser otro indicador. Pierde o olvida artículos personales. No es una sola vez que olvidó su mochila en la escuela, no es una sola vez que olvidó su ropa, su chamarra, su playera, su camisa. Es la frecuencia, la constancia con que estos olvidos se estén presentando. Parece no escuchar cuando se le habla. Esto es muy importante, que no haya ninguna situación de una alteración en su área sensorial. ¿Cómo está su capacidad visual, su capacidad auditiva, su área kinestésica, olfativa y táctil? A través de una evaluación llamada NOSIAS podemos determinar que esto no vaya a ser un factor para que no se confunda con el TDA. Olviden realizar sus trabajos cotidianos, actividades y hábitos que ya estaban establecidos. Cepillarse dientes, lavarse las manos, recoger su ropa. No lo confundamos con flojera. Puede tener problemas a la hora de seleccionar lo más importante, la prioridad. Nosotros los padres de familia a veces no nos tomamos el tiempo para proponerles y presentarles a nuestros hijos cómo es manejar las prioridades. Las prioridades no solamente lo que el adulto quiera, sino también checar o evaluar lo que ellos realmente quieren. En cuanto a lo académico, es el orden de su mochila, los cuadernos y los libros que ocuparán para las materias o asignaturas que puedan tener ese día. Uno de los ejercicios que más nosotros los psicólogos hacemos en nuestro registro observacional en el aula es cómo ellos, los niños con trastorno de déficit de atención, pueden presentar atención a dos estímulos a la vez. Y esto es difícil. ¿Por qué? Porque otra persona podría decir, bueno, es una característica de alguien sobresaliente. Es todo lo contrario. Como nosotros manejamos una atención unifocal, todos nuestros sentidos se dirigen hacia un estímulo. Si él desea o intenta estar atento, esto es un indicador de TDA. Vayamos a la impulsividad. Es la respuesta sin pensar de nuestros actos. Es la respuesta de no detenernos un par de segundos a meditar qué decisión vamos a tomar. Esto es la número uno. Con frecuencia el niño actúa sin pensar. Responden precipitadamente a preguntas que aún no han concluido o a comentarios o a indicaciones que el padre de familia o el profesor está dando. Para lo cual caen en una tercera característica. Les cuesta obedecer órdenes, no porque no sepan la orden, porque no pusieron atención completa hacia la orden. Suelen ser poco previsores. Esto es bien importante. Cuando el profesor empieza a entrenar al niño en seguir instrucciones, el niño se adelanta a realizar ya la actividad porque no terminó de completar la instrucción, y esto es que lo hace sin material, el material adecuado que lo iba a utilizar. Interrumpen a menudo en un proceso de juego o en alguna actividad que se esté realizando. Quieren estar como los chistes de Pepito, siempre participando, siempre levantando la mano, pero por inquietud, por impulso. Esto es un factor de área neurológica que tendremos que considerar muy profundamente. Tiene dificultad para pensar antes de actuar, pero también tiene dificultad para pensar antes de realizar algo que él ya creía que dominaba. Esto es un poquito complejo de diferenciar. Es una actividad o una dinámica que el niño ya realizaba en forma óptima, y aún así
no se detiene a meditar cuáles son los siguientes pasos. Un ejemplo pudiera ser la realización de un rompecabezas. Presentan dificultades para planificar. Eso es otra de las características de un niño con impulsividad. Se le dificulta el tener una visión más profunda o estructurada de la actividad que va a realizar, con todos sus procesos, su inicio, su desarrollo y el cierre del mismo. Nos iríamos al campo de la hiperactividad, que es la respuesta constante y continua de la acción motora. A menudo están moviendo los pies, sus manos, ya sea cuando están sentaditos en el pupitre, siempre están moviendo sus manos y sus pies. Siempre tienen algo en sus manos, ya sea un lápiz, un borrador, se lo pueden en algunas ocasiones estarlo llevando a la boca. Van de un lugar a otro, se están levantando frecuente y constantemente. No hay que confundirlo cuando un niño pide el permiso o quiere dirigirse a su profesor para que le refuerce la indicación que él había dado. Se llaman movimientos estereotipados o columpinando de la mesita. Siempre tienen esa necesidad de impulso, por eso se le llama impulsividad. Juegan frecuentemente con esos objetos, ya sea de ellos o los de otro. Cuando ya se dirigieron hacia otro lugar, también, que no se confunda con un hurto. Es tanto el impulso que si ya se les llamó la atención y le quitaron el objeto, van y agarran el objeto de alguien más. Tararean y sonorizan ruidos. La, pa, pa, pa. También su movimiento es tipo del aparato fonoarticulador. Hablan en exceso, siempre están parloteando, aunque no culminen las frases completas. Les cuesta mucho esperar en el juego. Se le dificulta mucho la espera de las reglas. Ya quieren que llegue su turno ante todo. Y si ya pasó su turno, insisten en la repetición del mismo. Su turno y su forma de jugar tranquilo es un reto, ¿eh? No nada más el que concluye el juego, sino que sea en una forma tranquila. Si el espacio que van a utilizar puede ser el suelo, ruedan frecuentemente, están molestando al compañero. Esos serían los tres aspectos que habría que analizar del TDA. Vamos a hablar de los tipos de TDA que existen. Existen tres. El primero sería el de inatención, que sería la característica principal con todos los signos y síntomas que se presentaron para la atención. El impulsivo hiperactivo, que viene siendo mucho en el autocontrol. Y el combinado, que puede presentar la dificultad de atención con el autocontrol. Hablemos de síntomas que están inmersos todavía en este cuadro que yo les presenté del TDA. El problema de rendimiento escolar es uno de los primeros señalamientos que nosotros podemos observar. Padre de familia, cuando el profesor le llama la atención, ¿qué está sucediendo? Si posteriormente o con anterioridad ya se le había hecho un examen de coeficiente intelectual y el niño seguía presentando estos problemas, es cuando dice el papá, si tú tienes la capacidad, ¿qué es lo que te está pasando? Al niño saberse que aunque tenga la capacidad y se le está dificultando ello, nos habla de una baja autoestima. Empieza a confrontarse, no soy bueno para ello. Problemas de adaptabilidad. Se le dificulta muchísimo. Al saberse que otros están observando, que no participa del juego y que no espera sus turnos, se le dificulta el que otros lo acepten. Mayor dificultad para tener accidentes. Es tan impulsivo de ir de un lugar a otro y no hay planificación, que es proclive a los accidentes. Problemas de relaciones familiares y de amigos. Es mucho la fricción. Es muchísima la fricción porque empieza a querer imponer sus criterios y sus puntos de vista. Puede parecer un tipo o un rasgo muy de egoísmo, pero es precisamente por la impulsividad que nos lleva a la pérdida del autocontrol. Problemas del sueño, que pueden ser que estén anexos a lo mismo. Problemas emocionales, pueden ir de la mano con la depresión, la ansiedad, inseguridad, mantener poca motivación escolar, debido a que la realidad que él está percibiendo no le está agradando. Eso es uno de los síntomas. No quiero ir a la escuela, no me interesa estar yendo a la escuela, le cuesta seguir las normas o reglas establecidas dentro del salón y en la casa. Variables en cuanto al rendimiento escolar. Esto va muy de la mano que si el niño ya se le hizo un test de valoración de inteligencia, él sabe que tiene la capacidad, ¿por qué entonces no es congruente el rendimiento escolar con ello? Hablemos en esta tercera parte del desarrollo del tema del TDA de un buen diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial y cuáles son las modalidades o los factores que podrían ayudar a la evolución del mismo? Uno de ellos es la precocidad del diagnóstico, hacerlo a tiempo. El cambio de preescolar a educación primaria va también de la mano de otros cambios más estructurados, las horas clase, la cantidad de horas clase, el poder llegar a seguir mejor las reglas, las exigencias de las mismas reglas, para lo cual es donde se evidencia más
esta dificultad en el niño, y ahí es donde nosotros podemos intervenir para esa evaluación. ¿Cómo o qué criterios debemos de tener para hacer un buen diagnóstico diferencial de un TDA? El fracaso escolar, que tenga las características de desatención, de hiperactividad y de impulsividad. La hostilidad, el desacuerdo entre figuras de autoridad. Esto tiene que ver mucho con el recibir una educación muy rígida o muy estricta. Los dos extremos son negativos. Cuando son los padres de familia o profesores son muy rígidos, muy estrictos o muy permisivos. Tenemos que encontrar un punto medio para que el niño no salga por no busque una salida por esa parte, que el niño se adapte a ese clima o a ese ambiente que sea propicio para la adquisición de nuevos elementos de aprendizaje. Problemas de salud del niño, descartar cualquier índice neurológico, fisiológico, retrasos de desarrollo. Recuerden que todos estos ítems o características también pueden estar encasillados en otro tipo de trastornos, precedentes familiares de alcoholismo, de farmacodependencia en la familia, conductas antisociales y otros trastornos mentales que puedan estar anexos al mismo. ¿Qué factores nos pueden ayudar? Que ya en la terapia, en coordinación con padres de familia, con maestros y su entorno social, puedan sacar adelante a nuestro infante o a nuestro adolescente. Insisto, un diagnóstico precoz y a tiempo, para evitar que se vayan desarrollando los comportamientos y los síntomas negativos que van a la par de ellos. Educación coherente por parte de los padres, que el modelo que yo estoy diseñando sea el que el padre está practicando. Estabilidad familiar, esto es muy importante. Erradicar la violencia de cualquier tipo, la física, la psicológica, es bien importante porque este modelo dará seguridad y dará pertenencia y permanencia a un sistema familiar. Conocimiento por parte de los profesores, de los padres de familia acerca de lo que es este trastorno. Colaboración en equipo, integral. Si no funciona integral, no va a funcionar. Y otros componentes como son el conductual, el cognitivo, ayudas a padres, talleres a los jóvenes, área farmacológica siempre prescrita por médicos, asesoramiento profesional, todo ello nosotros los psicólogos se lo podemos brindar esta orientación en todos los campos. El tratamiento no cura, pero favorece mucho la mejor adaptación social y la funcionalidad del infante y del joven. Los problemas y trastornos asociados se desvanecerán si lo tratamos con amor, con respeto y con dignidad. Lógicamente, con la terapia y lo más importante, nuestra espiritualidad. Como padres, formará en ellos también una fortaleza espiritual. Gracias por la atención. Les pido que se puedan suscribir, denle like y compártanlo. Arriba los corazones.